A nosotros nadie nos ha dicho que con los residuos de la cocina podemos hacer un potente abono para nuestras plantas. Estos residuos los podemos convertir en abono compost para nuestras plantas, para la floración, nos queda de esta manera, no nos va a oler, vamos a hacerlo de la siguiente manera para evitar los olores y que se nos llene de mosquitos. También lo podemos hacer sin lombrices, lo podemos hacer solamente en nuestras casas, en una maceta, en un barril, en lo que ustedes tengan. Yo lo voy a hacer en una maceta y les voy a explicar cómo. Todos estos residuos, como lo son la cáscara de banano, las cáscaras de verduras, las cáscaras de fruta, las vamos a picar súper pequeñitas. ¿Para qué? Para tener un abono en 2 meses, más o menos en mes y medio, dependiendo de la cantidad que vayas a hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces colocamos estos materiales totalmente enteros y al partirlos se demora un poco menos para hacer este compost. Este compost no les va a oler. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar un truco. Ahora, si lo van a hacer con, digamos, con lombrices, lo van a hacer de otra manera. Simplemente hoy les explico de cómo hacerlo en casa sin que les vaya a oler, sin que se les llene de moscos, y lo vamos a tener más o menos en mes y medio. Acá, por ejemplo, ya me he adelantado, lo he picado súper pequeñito. Miren esas cáscaras, aquí hay cáscaras de frutas, cáscaras de verduras. Por ejemplo, a mí que me encantan los jugos verdes, yo todas esas partecitas que voy dejando, por ejemplo, la cáscara de la sábila, todo eso lo vamos incorporando de esta manera, lo picamos súper y ya vamos a empezar a hacer nuestro compost en casa sin que nos vaya a oler de la siguiente manera. Voy a coger una maceta que no tenga orificio como es y vamos a empezar a llenar capa a capa y lo vamos a hacer así. Esta maceta no tiene orificio y listo, vamos a empezar a rellenar nuestro compost. En casa lo podemos hacer para plantas que tengamos en interiores, en exteriores. Es un abono muy rico de todos, tiene nitrógeno, tiene calcio, tiene fósforo. Bueno, vamos a llenar una capita más o menos de 2 centímetros de solo sustrato, el que ustedes tengan en casa para cualquier planta, para no complicarnos la vida. Lo llenamos así de esta manera y le colocamos otra capa de esta verdura, de estas cáscaras de fruta, de esta manera. Así nos va quedando. Volvemos a hacer otra capa hasta que lleguemos a la parte de arriba. ¿Cuánto le colocamos? Más o menos 2 centímetros. Ahora, para las personas que han preguntado cuando hacemos este tipo de compost, que si le agregamos agua, resulta que no. ¿Por qué les digo esto? Porque si le agregamos agua, entonces empiezan a salir olores. Solamente lo vamos a hacer con la cáscara. Estas cáscaras de verduras y de fruta nos proporcionan líquido, entonces también nos van a ayudar muchísimo con esto. Bueno, vamos a colocar otra capa de sola cáscara. También es importante aclararles que las cáscaras de huevo las podemos colocar acá encima trituradas, las pueden llevar a la licuadora, al molino, las dejan primero unos días que se sequen al sol o simplemente las meten al horno y listo, y las molemos en el molino o simplemente las trituramos. Bueno, ya tenemos aquí esta otra capa. Ustedes quieren, lo pueden ir llenando hasta el final siempre y cuando le dejen un espacio. ¿Para qué? Por ejemplo, acá ya llenamos con tierra y dejamos así, le vamos a agregar la cáscara de huevo de esta manera. Aquí ya tenemos nuestra cáscara de huevo, yo la he triturado en la licuadora, me pareció fácil, y la vamos a colocar así. Digamos, si ustedes también pueden colocar 2 capas, en la primera y en la segunda. Yo normalmente la coloco ya hacia el final, la coloco de esta manera, y también le agrego algo para que no nos vaya a oler, que digamos, ustedes van a abrir esta maceta y les va a oler a rico. Bueno, voy a colocar esto, una capita de tierra de esta manera, y le voy a colocar el toque para que ustedes digan, sí, ese compost cuando lo abrí olía delicioso. Se van a buscar una cáscara de naranja, una cáscara de medio limón y lo van a hacer de esta manera. ¿Qué van a hacer con esto? Lo colocan en pedacitos pequeños, ustedes lo pueden cortar también en pedacitos medianos como quieran y lo colocan de esta manera. ¿Qué va a pasar con esto? Resulta que al pasar más o menos unos 20 días, esta cáscara, la mayoría de las cáscaras empiezan a podrir, a deshacer dentro de la maceta. ¿Qué pasa allí? Cuando ya tenemos nuestras cáscaras de los cítricos en la parte de arriba, entonces nos proporciona un olor delicioso, como un olor a naranja, no permite que los moscos se peguen y listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Yo les voy a dejar este espacio, ¿por qué? Si ustedes de pronto tienen manto de hojas o le agregan alguna cascarilla, también es válido. Simplemente lo vamos a dejar de esta manera y listo. Bueno, ya tenemos así. Le podemos colocar otra capita de cáscara de huevo de esta manera. Entre más tiempo dure la cáscara en el compost, más nutrientes nos aportan a nuestras plantas. Ya la tenemos así. ¿Qué vamos a hacer? Si ustedes dicen, no, yo la voy a dejar así, entonces empieza a llenar de moscos por más cáscaras que le ponga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a conseguir una bolsa, la que ustedes tengan. Yo normalmente uso la bolsa de basura, la bolsa negra, y voy colocando mi maceta, o si ustedes tienen una caneca que tenga tapa también es válido. ¿Y qué van a hacer acá? Resulta que hay algunos comentarios donde me han dicho que al hacer este compost se llena de gusanos. No veo por qué, si al colocar todos los materiales en una caneca súper tapado,
va a quedar sin oxígeno, allí no van a entrar los moscos, no van a entrar absolutamente nadie. ¿Qué van a hacer con esto? Lo van a dejar al sol, si tienes la oportunidad de dejarlo al lado de una ventana, o simplemente lo colocas a un rinconcito. Cuando ya hayan pasado más o menos unos 15 o 20 días, ¿qué vas a hacer? Vas a abrir esto de esta manera, por eso es que yo le dejo espacio a la maceta o a la caneca que ustedes tengan. ¿Qué van a hacer? Van a empezar con una palita, no lo van a hacer con la mano, y empiezan a revolverlo todo de esta manera. Si ustedes ven que está un poquito demasiado seco, entonces así le van a agregar un poquito de agua de esta manera, le colocan un rociador, le colocan solamente en la capita de arriba, le rocian, vuelven, lo giran y listo. ¿Qué van a hacer con esto? Lo vuelven a tapar. Ya este ya está empezando a descomponerse, entonces vuelven y tapan súper tapado y ustedes se van dando cuenta que no hay nada de olor. Bueno, ¿que cuánto tiempo va a pasar? Digamos en esos pequeñitos más o menos dura un mes o mes y medio y va quedando de esta manera. Nos va quedando de esta manera, nos queda así como húmedo, ya está listo para empezarlo a aplicar en nuestras plantas. Miren, está súper rico y es un abono que nos va a proporcionar todos los nutrientes. Ahora, ustedes dicen en qué planta lo puedo aplicar, en todas las plantas. Por ejemplo, en esta planta que tengo acá, lo he estado utilizando por varios meses. Esta planta es una planta que se le empiezan a caer mucho las hojas, si la tenemos mucho en el sol tampoco le gusta, si la tenemos en semisombra como que tampoco. Entonces la he tenido simplemente con el sol filtrado, le empezaron a salir hojas, mírenla, y también ha empezado a florecer de una manera masiva. ¿Qué hago yo? Yo empiezo, le saco de acá un montón de tierra y en la partecita de acá le empiezo a colocar este compost. Bueno, al colocarle este compost, yo se lo estoy colocando más o menos cada 2, cada 3 meses. Ella empezó a empezar a enverdecer las hojas con estas ramificaciones de flores. También lo utilizo muchísimo en las petunias. ¿Por qué? Porque son plantas que regamos mucho y al regarlas entonces el abono se va yendo también en cada riego. Estas plantas necesitan de mucho abono y ustedes también van mirando, por ejemplo, en los anturios. Ustedes dicen, no, pero es que esos anturios se me han vuelto pequeñitos, de las hojas pequeñitas, las flores salen, ni siquiera abren. Es por eso, porque cuando se nos olvida empezar a abonarlas, entonces esas empiezan con esos comportamientos. ¿Para qué? Para avisarnos que les está haciendo falta el nutriente. Por ejemplo, en el caso de las petunias, que también las tenemos, digamos, muy bonitas y de repente se empezaron a caer las hojas, se le empezaron a secar y solamente decimos, si yo las riego, ¿por qué se le empiezan a caer las hojas? Pero si es que yo las riego, entonces ¿por qué no me florecen? Por eso, porque le faltan nutrientes y ya sabes que con todos los residuos de la cocina vas a aprender a hacer compost y si te atreves a hacerlo en casa, no olvides comentarme todos los beneficios que han tenido en tus plantas.